Tomen asiento, por favor. La lección del día de hoy, como podrán haber visto, se basa también en el capítulo 2 de Ruth. Hace énfasis en esta vez en el versículo 4. Podemos volver a leerlo. Lo podemos leer todos juntos a la vez. Y he aquí que Booz vino de Betlehem y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Muy bien. El título de la lección del día de hoy es Su primer vistazo de él. Y en resumidas cuentas de lo que nos habla es del momento en que Ruth, la moabita, lo ve por primera vez a Booz. Hasta ahora ella, lo único que se nos dice es que en el versículo 22 del capítulo 1 nos cuenta cómo ella y Noemí llegaron desde Moab hasta Betlehem. Luego, lo que ya vimos hace 15 días, el versículo 1 nos habla de este pariente de Noemí, que era un varón poderoso y de hecho que era el redentor de la familia, aunque ninguna de las dos todavía sabía. El versículo 3 fue el que se trató el domingo pasado, que esta mujer, Ruth, llegó y espigó en el campo en pos de los segadores. El pastor se tomó su tiempo también para explicar esto, cómo a medida que las personas iban segando, o sea, cosechando, en este caso la cebada, iban quedando despojos, iban quedando rastrojos, y había gente muy humilde que tenía permitido juntar esas semillas, ese grano, que después o lo podían usar para fabricar su propio alimento o para llevarlo al mercado para vender. Y nos dice acá en el versículo 3, en la segunda parte: y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Booz. Esta palabra por ventura, ¿a qué les hace pensar? ¿En qué les hace pensar? Por suerte, casualidad. Y ahí el pastor agrega una palabra que es más indicada todavía: por providencia. ¿Qué quiere decir por providencia? Porque Dios estaba obrando en todas las cosas. Algo que venimos diciendo ya desde las primeras lecciones y que siempre usamos también el ejemplo de Job. Todas las cosas que están aconteciendo en el cielo, en el corazón de Dios, y que nosotros no alcanzamos a ver o a vislumbrar, pero que están. Y en este caso, ellas tuvieron este anhelo o sentir de volver a Israel, volvieron a Betlehem, y ella también tuvo esta iniciativa, Ruth, de ir a trabajar al campo. Sé que las mujeres están leyendo ahora en el libro de los Proverbios, en las reuniones de mujeres, y están hablando de la mujer fuerte. Creo que es Proverbios 31, ¿no? Bueno, y hay una característica de esa mujer fuerte, es que no es ociosa, que es una mujer que es laboriosa, lo contrario a ser ociosa. Y se puede aplicar primeramente en lo humanamente, en cuanto a que trabaja, atiende a la familia, al esposo, a los hijos, pero sobre todo en lo espiritual. Mujeres que no están ociosas, y esto lo refleja acá el versículo 2 del capítulo 2 de Ruth. Ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Antes la ley de Moisés establecía que a las viudas había que asistirlas, había que darles sustento,
Pero en el caso de Ruth, siendo joven, siendo una moza, dice en otra parte, ella tenía esa fuerza, esa energía y también esa necesidad de salir a trabajar, de salir a buscarse también el sustento diario para ella y para su suegra. También se ve en esta pregunta de Ruth, no sé si la subordinación, el respeto, el amor que tenía por su suegra, ese amor reverente de pedirle permiso, porque ella era completamente libre, si vamos al caso. Era una mujer que ya estuvo casada y que había quedado viuda, las dos. Pero se sujetaba. Ahí hay otra lección que nos deja este versículo 3 en cuanto a Ruth y a su suegra Noemí, la sujeción, que va tan a contramano de lo que se está viviendo en estos últimos tiempos. Diría yo, en estos últimos 100 años ya, de cómo la mujer ha empezado a tomar un lugar que no le corresponde y que no es bíblico. En este caso vemos acá un espíritu, primero, de sujeción, y también vemos este espíritu en Ruth de tratar de salir adelante trabajando. O sea, como la mujer fuerte de Proverbios capítulo 31. Y lo que veíamos entonces en el versículo 3 es que ella aparece y va a trabajar en este campo que hasta ese momento no sabía de quién era. Se puso detrás de los segadores a espigar, y nos dice la palabra de Dios que por ventura la suerte del campo, suerte acá se puede traducir también como la parcela o la heredad, es como decir, aconteció por ventura que el pedazo de campo o la parte del campo era de Booz. Vemos cómo todo se va uniendo y tenemos que ver siempre detrás de todas estas cosas la mano poderosa del Señor. Cómo el Señor tiene en su designio y en su amor preparadas todas las cosas para los que le aman. Por eso dice el versículo, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no es una frase, no es un eslogan, no es algo que lo podemos pegar en el auto o en un cuadrito en casa y listo. Es una verdad bíblica. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Estas mujeres amaron a Dios, eligieron estar en el pueblo de Dios y Dios las iba a recompensar por ello. Acá vemos entonces en el versículo 4 esta primera oración que dice: y he aquí que Booz vino de Betlehem, ese pueblito tan pequeño, aldea. Hay un himno que dice: oh aldehuela de Belén, afortunada eres. Era el lugar de residencia de este hombre poderoso, pero los campos evidentemente estaban a las afueras de la ciudad. Y es ahí donde ella puede conocer a este hombre. Todavía no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era, solamente veía en él, habrá identificado al dueño de ese campo. Eran lugares donde, si una persona era lo suficientemente rica o poderosa, tenía siervos, tenía personas que trabajaban en sus campos. Otros campos eran más pequeños y la producción era más familiar ya. Trabajaban la misma familia, los hijos, los padres. Me acordaba de la historia también de Gedeón, que él trabajaba junto a su padre. Y hubo otros profetas, ¿no? Había uno que estaba detrás de las vacas, era el boyero, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que era Amós. O el profeta Eliseo, también se nos dice que estaba trabajando cuando lo vino a buscar Elías, estaba arando con las yuntas de bueyes. Entonces, eso también es una lección que el pastor Marino, que en este caso no escribió estos libretos, pero siempre destaca, y volvemos al mismo tema. El Señor no llama a gente ociosa.
cuando habló de los profetas y de estos casos que mencionamos, siempre estaban trabajando, siempre estaban haciendo cosas. No encontró a nadie en una hamaca paraguaya pensando qué hacer, por decirlo bruscamente, ¿no? El Señor siempre llama para su servicio a gente que anhela trabajar y que procura trabajar. En este caso se fue dando de la misma manera. Y lo que nos dice el autor de este texto, de este libreto, en esta simple palabra que nosotros podemos pasar de largo, y aquí vos vino de Belén, es qué habrá pasado por el corazón de Ruth, por la mente de Ruth, cuando le vio. Y ahora sí tenemos que ir a la explicación espiritual de esto, más allá de la explicación histórica, que es muy hermosa. Nosotros venimos hablando de vos como una figura. ¿La figura de quién? ¿De quién? Del Señor Jesús, porque vos era el Redentor. Y nosotros entendemos y creemos que el Señor Jesús es nuestro Redentor. Y entonces, en todo caso, lo que tenemos que entender también es que Ruth es figura de la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa del Redentor. Y esa primera impresión, esa primera, como dice el título de la lección, el primer vistazo de Él, es en lo cual hoy vamos a tratar de hacer énfasis. Y el hermano nos lleva al libro de Juan, al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, página 103. Estamos todos al 100%. Página 103, San Juan capítulo 1. Fíjense que ahí arriba, en el subtítulo que está con letra bastardilla o cursiva, ¿qué dice? Primeros discípulos de Jesús. Y si vemos, por ejemplo, en el versículo 36, en el 35 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan, el Bautista, y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar, ¿y qué hicieron? Y siguieron a Jesús. Y después, fíjense en el versículo 40, que dice, era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído de Juan y le habían seguido. Acá se nos presenta un hecho histórico y real de cómo Andrés, a través de su primer maestro, que fue Juan el Bautista, ahora conocía ¿a quién? Conocía al Señor Jesús. Y el autor del libro dice, ¿cómo habrá sido, o será que Andrés se habrá olvidado alguna vez en su vida ese día, ese momento en el cual conoció por primera vez al Señor Jesús? El Juan el Bautista, el profeta, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. En el versículo 42, Andrés, en el 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y dijo, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo, y le trajo a Jesús, la función evangelizadora de los que se convierten. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Acá vemos cómo ahora Pedro o Simón conoce también al Señor Jesús. Y dice el hermano, ¿será que Pedro se habrá recordado siempre de la primera vez que él lo vio? Ese momento en que viene el hermano Andrés y le dice, mira Pedro,
hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Y yo pensaba cuando leía este texto, y en base también a lo que dice el Señor Jesús, el que busca, encuentra. Y también dice, buscad y hallaréis. Entonces, implícitamente se nos está diciendo que en el corazón de estos hombres, ellos estaban buscando al Mesías, lo estaban esperando, lo estaban anhelando. Y podemos llevar eso a la historia de Ruth. Ella estaba buscando la salvación. Y la salvación vino a ella. Por eso ese texto por ventura en realidad no es que fue por casualidad. Se van dando una serie de condicionamientos que salen del corazón de una persona que tiene la necesidad espiritual de encontrar a Dios, y entonces Dios se allega a aquella persona que le busca, que le desea, que le anhela. Todo lo contrario a aquellos que rechazan, que cierran su corazón y que cierran sus oídos para oír la voz del Señor. Entonces vemos cómo Dios se va presentando. También tenemos el ejemplo de Natanael. Si damos vuelta a la página, en el 47, Juan 1:47 dice: Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué fuerte que fue también ese momento. Y habrá quedado para siempre grabado en la memoria y en el recuerdo de Natanael. Y habrá sido motivo de prédica también de Natanael cada vez que anunciaba a Cristo, contándoles él cómo el Señor lo conoció y cómo le conocía mucho antes de que fuera presentado de Felipe. Entonces nos queda a nosotros ahora preguntarnos si tenemos esa capacidad de recordar el día que conocimos al Señor Jesús, porque estas lecciones son principalmente para hijos de Dios. Y si no recordamos ese momento, yo particularmente siempre lo dije, cuando antes de bautizarme lo conté. No me acuerdo concretamente el día. Yo, gracias a Dios, nací en la escuela dominical, desde bebé que vengo acá, como muchos de los chicos que están acá. Sé que fue alrededor de los 8 años, y fue antes de ir a mi primer campamento de niños que ya yo entendía que era un pecador y necesitaba un Salvador. Pero desde pequeño que me venían hablando del Señor Jesús. Otros, Felipes, me venían diciendo: hemos hallado al Mesías. Otros, Andrés, me venían diciendo: yo conocí al Mesías, y me invitaban a que lo conozca. Quizás alguno, más de uno, en la soledad de su habitación, en su casa, después de haber escuchado quizás una vez, quizás miles de veces el Evangelio, se entregó al Señor, le entregó su corazón y aceptó a Cristo como su Salvador. Quizás alguno en una reunión de predicación, escuchando la invitación amorosa de parte del Señor a través de los siervos o de las siervas. Ese día conocí al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces vemos cómo todas estas experiencias de Ruth nos pueden llevar a nosotros a experiencias espirituales con el Señor. Y todos sabemos que cuando conocimos al Señor Jesús, nuestra vida cambió. Quizás por fuera sigamos con las mismas actividades, con las mismas responsabilidades, pero hay algo en nosotros que cambió para siempre. Doctrinalmente sabemos que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, pero hay algo que nos hace arder en el corazón, es el mismo Espíritu. Es eso que
el Espíritu Santo, dice ahí en Romanos, da cuenta a nuestro espíritu humano de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y eso es algo que no se puede describir, es algo que no se puede explicar con palabras, pero que está. Es ese precioso momento cuando el Señor se nos presenta y cuando se nos revela. Y tiene mucho que ver, si volvemos ahí a San Juan 1, si no se fueron, el versículo que estudiaron los chicos. ¿Cuál era? El 33 y el 34. Miren lo que dice Juan el Bautista. Y yo, ¿qué cosa? No le conocía. Esto lo podemos decir cualquiera de nosotros antes de creer en Jesús. Yo no le conocía. Quizás haya alguno ahora que todavía puede decir, yo la verdad que todavía no le conozco. Bueno, acá nos dice, vi al Espíritu, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y ahí viene la experiencia de conversión de Juan el Bautista. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahora no vamos a ver al Señor Jesús en persona, todavía, pero sí lo vamos a ver a través de la predicación de la palabra de Dios. Ese es el método que Dios escogió para que creamos en el Hijo. Fíjense en San Juan, el último capítulo. Son cosas que no tengo anotadas, pero que me vienen al corazón. Capítulo 20 de San Juan. El último versículo dice 20:31. Ahora Juan está escribiendo esta carta para que nosotros creamos. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá está bien clarito. ¿Cómo vamos a creer nosotros en el Señor Jesús? ¿A través de qué? De la palabra que está escrita. Ya pasó la dispensación y el modo en el que el Señor se les fue apareciendo a los discípulos en persona, aún al mismo Pablo, que se le apareció, y es ahí donde Pablo le conoció, pero a nosotros se nos va a aparecer a través de la palabra de Dios y a través de la predicación de la misma. No esperemos que se nos aparezca el Señor Jesús, o como narraba el Señor ahí en la parábola del rico y Lázaro, que envía a los profetas para que se conviertan y crean. ¿Y qué le contestó? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Ya está la palabra escrita y gracias a Dios también tenemos una palabra fiel que nos revela al Señor Jesús. Lo único que nos queda hacer a nosotros es tener la fe necesaria para creer en esa palabra. Después volvemos a Ruth, queridos. Recordemos que Ruth, en el momento en que toma la decisión de quedarse con su suegra y volver a Israel, espiritualmente hablando habíamos explicado que fue cuando ella acepta la salvación. Y ahora lo que ve Ruth y lo que percibe en este versículo 4 del capítulo 2 es algo que le llamó poderosamente la atención, porque dice, y he aquí que vos vino de Betlehem y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, ¿qué cosa? Jehová te bendiga. Esto, para una mujer que venía de una nación pecadora, idólatra, y que no tenía en su conocimiento a Jehová, le habrá llamado mucho la atención. Y nosotros conocemos de muchas almas que se acercan acá
o que aún no van a la iglesia, pero se dan cuenta y se entienden cuando una persona es convertida. Por eso les digo, hay cosas que no se pueden explicar con palabras, pero estando el Espíritu Santo presente en el corazón de una persona, el Espíritu Santo también se hace ver. Y en este caso, Ruth, que ya era salva, aunque no entendía nada de las cosas de Dios todavía, podía ver que ahí ya se está hablando otro idioma, en ese campo, en ese lugar de trabajo. Qué lindo, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a trabajar entre gente del mundo y que tenemos que sufrir muchas veces el hecho de ser hijos de Dios, y a veces hasta ya nos aburrimos y nos cansamos de sufrir y nos mimetizamos con el mundo. Ella veía que en ese lugar que fue por ventura se estaba hablando un lenguaje distinto. Fíjense lo que dice la Biblia en Colosenses, capítulo 3, en la página 227 del Nuevo Testamento. Colosenses 3:17. ¿Quién lo lee fuerte? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. ¿Y el 23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Estos dos textos, ¿quién puede pararse y decir yo los cumplo todos los días, todo el tiempo? A nosotros la hermana Siria nos enseñaba que ella, aun cuando iba a atender el teléfono que sonaba en la casa, se ponía a orar. Y a mí personalmente me parecía súper exagerado eso, cuando lo escuchaba, ¿no? Tanto. Pero ¿qué dice acá? Lo dice Pablo, todo lo que hacéis, ya sea que lo hagamos con la boca o lo hagamos con el cuerpo, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por Él. Y después, en el 23, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo con ánimo. Eso es lo que Ruth percibió inmediatamente en ese lugar. Y como les digo, ella estaba espigando, estaba juntando semillitas. No era que se sentó a mirarlos, a analizar, a anotar. Ella estaba de rodillas juntando el trigo, la cebada que se había caído en el piso. Pero su oído estaba atento a lo que estaba pasando. Y escuchaba y se daba cuenta de que ahí había algo distinto. Y nos dice el estudio que ella había venido a una tierra donde Dios es conocido. Qué lindo cuando nosotros tenemos la misma experiencia. Cuando uno va a la casa de un amigo y ese amigo es cristiano, cuando va a lo de un pariente y ese pariente es un hijo de Dios, se pueden hablar cosas distintas, se pueden charlar cosas distintas, se pueden compartir experiencias. Obvio que vamos a tener amigos que van a ser del mundo o parientes que todavía no son salvos y no es que les tenemos que cerrar la puerta. Pero qué distintas son las experiencias cuando estamos entre hermanos, cuando estamos con conversaciones santas, cuando podemos hablar de la obra, cuando podemos pedir y dar motivos de oración. Se siente y se percibe distinto. Acá dice que ella empezó a palpar algo del espíritu que había en ese lugar, algo que ella no conocía, pero lo empezó a palpar. Y eso me hizo pensar en el texto que está en Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 17. ¿Quién puede leer el 27? Hechos 17, 27.
Esa es la experiencia de Dios con cada ser humano que viene a este mundo. Antes de eso dice que Dios prefijó el tiempo de nuestra vida en la tierra. Nos dio un día para nacer y nos dio un día para morir. En el medio de eso que nosotros conocemos como vida, aunque espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios quiere que, aunque sea palpando, como hace un ciego que va agarrándose de las cosas, hallemos a Dios. Si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Es increíble lo cerca que siempre está Dios de cada uno de nosotros. Y si vamos a Romanos, capítulo 10, fíjense lo que dice el versículo 8. Romanos 10, 8. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Quiere decir, no los que son... Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Ahí está. Recordemos, Ruth estaba espigando. Al hablar de espigar está hablando de la palabra de Dios. Ella estaba buscando, necesitaba la palabra de Dios. Como todos nosotros la necesitamos. Venimos, nos sentamos en el templo, escuchamos, porque nuestro espíritu, nuestra alma tiene hambre. Y Dios está ahí, no está lejos. ¿Qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Precioso, porque siempre Dios tiene aparejado para cada uno de nosotros el alimento. Y Él sabe que tenemos hambre y sabe que tenemos necesidad y Él nos quiere saciar. Eso lo vimos la semana pasada con Ruth. Arrancó o empezó juntando una efa de cebada y después al final del capítulo ya eran 6 efas y después ya era dueña de todo el campo, porque la historia la conocemos, no es como se dice ahora, spoiler. Es más, siempre les voy a invitar a que la lean, que vengan todos los domingos con el libro leído, son 4 capítulos, se puede leer en 10 minutos. Y entonces vamos viendo cómo el Espíritu Santo se nos va manifestando a través de su palabra. Vemos cómo ella entonces empieza a palpar algo que todavía no conoce, pero que en esencia tiene asegurado. Ella ahora es una pobre mujer que está arrodillada en el piso juntando semillas de cebada. Ni ella ni nadie se imagina lo que iba a terminar aconteciendo después. Por eso decimos, solamente Dios lo sabe. Es como ese texto de Pablo que dice, no es que todavía no lo ha alcanzado. Vamos a leerlo porque no lo quiero decir mal. Filipenses. En la página 223. El versículo 12. Esto lo decía el apóstol Pablo, ¿eh? ¿Qué tenemos que decir nosotros? No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús. Estos textos son preciosos porque no importa el momento
o la situación de nuestra vida espiritual siempre nos invita a mirar hacia dónde, hacia adelante. Esto aplica para el que recién se convierte, para el que se convirtió hace 20 años o el que se convirtió hace 60 años. Prosigo al blanco, no vuelvo atrás, como la cuñada, ¿no?, que se volvió a Moab. Ella sabía que tenía que estar ahí. El Espíritu Santo le daba testimonio de que tenía que estar ahí. Cuando escuchó ese saludo, Jehová sea contigo, Jehová sea con vosotros, dice vos, y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Precioso. También en la lección está anotado ese texto de Hechos, no lo vamos a buscar, de cuando los judíos entendían que los discípulos habían estado con Jesús, porque le escuchaban y notaban la forma distinta de hablar, la forma distinta de comunicarse. Y ese es el testimonio que los hijos de Dios quieren dar. Me contaban ayer de una chica que está apartada, lamentablemente, pero queriendo volver a los caminos del Señor. Y daba testimonio de que le dicen, ¿por qué sos tan distinta en su trabajo? Un trabajo feo. Y ella decía, yo queriéndome parecer cada vez más a ellos me encuentran cada vez más distinta, porque es una hija de Dios. Entonces vemos cómo se destaca el Espíritu Santo donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Vemos la alegría también de los segadores, nos habla de los siervos que no están ahí con disgusto, que no están ahí renegando, sino que se ve también ese trato que después el apóstol Pablo va a hablar tanto, de cómo los siervos tienen que proceder con los señores y los señores con los siervos. Eso también se ve en este versículo 4 de Ruth. Y podemos leer también ahí en el final de la Biblia, en Pedro, 1 Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 12. Esto ya aplica para nosotros. Dice 1 Pedro 2:12, página 261. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea a rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Acá vemos tantos ejemplos juntos en un solo texto. Pero lo importante es esto: teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Y esto tenemos que explicarlo. Muchas veces se ha explicado ya, quizás alguno todavía no lo sabe. Cuando la Biblia se tradujo al castellano en el año 1500 y pico, la palabra conversación se usaba más para conducta o para modo de vivir, o como testimonio de lo que una persona hablaba, de lo que nosotros ahora hablamos y decimos conversación como una charla. Entonces tenemos que leer este texto así: teniendo vuestra conducta, ¿qué? Honesta, entre los gentiles. Ese es el testimonio que nosotros también tenemos que dar. Muchas veces no nos vamos a poder parar a predicar o a entregar un tratado o a leer un texto, pero ya la conducta es la que marca la diferencia. Fíjense en 1 Pedro 3:1, aún en el hogar
donde hay mujeres que son salvas y sus maridos no lo son, el ejemplo o la enseñanza que nos deja Pedro. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vosotros maridos, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación o la conducta ¿de quién? De sus mujeres. Lo poderoso que es el testimonio que damos. Y ahora me viene lo que siempre el pastor dice, ¿no? Lo que haces, a ver quién se acuerda. Habla más fuerte de lo que dices. Es esto. Es la conversación, es la conducta, es la actitud que nosotros tenemos frente al mundo. Que si lo llevamos al otro extremo, al contrario, nos dice también la palabra de Dios que cuando nos portamos y hacemos cosas deshonestas, estamos blasfemando el nombre del Señor y estamos siendo de escándalo a aquellos que todavía no son salvos. Este es cristiano porque es lo primero que nos van a decir, ¿no? A mí de chiquito había una vecina, vos sos cristiano, vos vas a la iglesia, me decía. Yo tenía 10 años, me peleaba con el hijo y salía con eso. Y lo van a decir siempre, porque es lo que están buscando, lo que están mirando y lo que están esperando, que tropecemos o que les demos la razón. Pero miren lo que pasa cuando nuestra conducta, cuando nuestra conversación es santa y es honesta. Aún en el hogar, las mujeres pueden ganar sin palabras a sus maridos. Es precioso esto y también nos llena de esperanza para todas aquellas hermanas que sabemos que están orando y sufriendo por este asunto. Por último, queridos, vemos en el caso de Ruth, imaginemos entonces esa situación de ella de rodillas, como la más humilde de todas las personas que estaban en ese lugar, cosechando, juntando lo que ya habían cosechado otros. En el versículo 3 de Ruth 2 dice, ¿no? Fue y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y acá el hermano nos habla, el que escribió el estudio, de cómo ella todavía no llega a vislumbrar, quiere decir a ver, o a darse cuenta de todo lo que venía por delante. Ella estaba trabajando en la heredad de Booz, o sea, en el campo de Booz, y no se daba cuenta de que muy poco tiempo después ese campo iba a ser de ella, por gracia de Dios nomás. Porque no hay ningún mérito en Ruth, no hay ningún mérito tampoco en Booz. Sin embargo, está la gracia de Dios obrando en sus hijos y la bendición que siempre tiene aparejada. Ella comienza como una sierva y termina siendo una señora, la señora de ese lugar. Y nosotros también, queridos, empezamos siendo simples obreros en la mies del Señor. El Señor oraba, ¿no? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ahí en Mateo capítulo 9. Pero después al final de la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, los invito a buscarlo. Hoy vamos a terminar un poquito más temprano. Capítulo 5, el versículo 10. Miren lo que nosotros tenemos por fruto, por bendición y por fin. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, porque ya lo tenemos revelado. Quizás alguien que se convirtió hoy no lo sabía, o que se convirtió hace poquito, pero está en la palabra, y es la promesa que tenemos del Señor. Hoy en día el Señor nos requiere como obreros, que los obreros tienen que ser hallados fieles, que no tenemos que negar el nombre del Señor, que tenemos que proseguir al blanco, que tenemos que humillarnos.
pero ya tenemos asegurada con la resurrección del Señor nuestra resurrección, y con la coronación del Señor Jesús nuestra coronación. Por eso hemos de ser en esta tierra durante el milenio reyes y sacerdotes. La misma experiencia espiritual que aconteció con esta mujer Ruth cuando todavía no sabía lo que iba a pasar, pero ella era fiel, se sujetaba y anhelaba algo mejor. Y hay un texto muy hermoso que está en Amós. No sé la página, ahora el que primero que lo encuentra me dice. Amós, capítulo 4. 920. Página 920 del Antiguo Testamento. Amós 4:12. La última oración del versículo 12. ¿Cómo dice? Amós 4:12. Página 920. La última oración del versículo 12 dice: aparéjate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Eso es lo que el Señor ahora quiere de cada uno de nosotros, así como lo quería de Ruth, lo quería de los discípulos, lo quería de Pablo. En cada uno de nosotros se tiene que cumplir también este texto. Aparejarse, ¿qué es? Prepararse. ¿Cómo nos preparamos para encontrarnos con Dios? Con oración, con humillación. Preparamos nuestro corazón, no solo la vestimenta, lo que se va a ver de afuera. Nos preparamos espiritualmente, porque vamos a venir al encuentro de tu Dios. ¿Ruth estaba preparada para encontrarse con vos? Sí, porque estaba humillada, estaba trabajando, estaba arrodillada y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y Dios le permitió conocer entonces a ese hombre, que iba a ser después su Redentor. Nosotros también tenemos esta oportunidad preciosa, que es una invitación. Aparéjate para venir al encuentro a tu Dios. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.